El mes de noviembre se celebra lo que es el mes de la erradicación de la violencia en contra de la mujer. Una temática que al final nos lleva a hacer conciencia sobre cómo es que ejercemos precisamente esta serie de acciones violentas con respecto no solamente a la mujer, sino también en general. Obviamente este mes celebra justamente cómo se ha instaurado de manera cultural, de manera social, esta violencia que no necesariamente tiene que ver con acciones físicas o acciones contundentes como un golpe, como un empujón, que claro que también es una de las expresiones violentas en ese sentido, pero también va a analizar y a revisar lo que vienen siendo aquellas violencias o acciones violentas que de alguna forma no son tan nítidas o contundentes, como tiene que ver con la violencia psicológica, con la violencia económica o patrimonial, la violencia verbal, la violencia simbólica, etcétera, etcétera. Es decir, hay una gran cantidad de acciones que de repente no estamos asociando con una acción de violencia y sin embargo generan a veces hasta un daño muy contundente y a largo plazo, como lo vendrían siendo algunas de las antes mencionadas. Te habla Umir Cázares y el día de hoy vamos a estar hablando al respecto de lo que vienen siendo estas otras violencias que no son tan evidentes y que precisamente fechas como estas nos hacen a voltearnos a ver a nosotros mismos y evidenciar justamente que estamos hablando de actos violentos. Te señalaba hace un momento que hay estas violencias que no son tan claras, como lo viene siendo la violencia patrimonial o económica. Una violencia o acciones violentas que tienen que ver precisamente con que a un otro yo le censure, le administre de mala manera o con un tinte bastante de imposición de poder, lo que vendría siendo el gasto o algunos bienes económicos o patrimoniales. Esto se observa mucho precisamente en una dinámica patriarcal en donde regularmente los hombres que están dados más al ámbito laboral pues son los que tienen el poder adquisitivo. Con respecto a la mujer, precisamente que por tradición tiene que ver más con el ámbito del hogar, afortunadamente ya se está modificando esa cuestión, tiene que ver con la limitación de que es que tú estás en casa, tú no gastas, tú no sales, por ende yo te retiro esto o condiciono ciertas cuestiones. Si tú no me obedeces, si tú no estás de acuerdo conmigo, no te voy a dar para el gasto, no te voy a dar dinero y eso se considera precisamente un acto de violencia. Por otro lado, tenemos la violencia sexual, que esto tiene que ver precisamente con todas aquellas prácticas que tienen que ver con la sexualidad y con la práctica de la misma, en donde yo someto al otro, casi en términos de una violación, o del abuso, que tiene que ver precisamente en términos verbales o en términos de la interacción física, y que al final de cuentas tienden a la cuestión del sometimiento, es decir, no es una cuestión de iguales, el placer no está presente dentro de las cuestiones y en ese sentido es donde observamos este sometimiento al otro, esta instauración del poder, en donde está esta situación vertical en estos sentidos. Por otro lado, también tenemos lo que es la violencia en términos, ya dijimos, económicos, ya tenemos la cuestión sexual, lo que viene siendo la cuestión psicológica. Esta es una de las que apenas estamos dimensionando más, ya que culturalmente tenemos una serie de acercamientos con respecto a la mujer en términos de una degradación. Mira, va manejando, seguramente ha de ser mujer por una serie de cuestiones de falta de pericia aparentemente, o es que calladita te ves más bonita, que se les dice precisamente para limitar justamente la libertad de expresión. Y todas estas frases que comúnmente se observan en el ámbito cotidiano tienen que ver con esta violencia psicológica, en donde no hay un golpe, en donde tal vez no hay una grosería, pero sí hay una demeritación, una disminución, una baja autoestima hacia el otro, en donde no es necesario gritar para que yo me sienta ofendido. Con una palabra, con una frase que sea contundentemente hiriente, puedo precisamente estar ejerciendo una violencia. Y todos estos elementos los estamos observando desde la Organización Mundial de la Salud, que establece precisamente como estas fechas el que nosotros nos hagamos conscientes de que existen actos violentos
de los cuales nosotros no somos conscientes, por lo que precisamente el estar practicando, el observarme, el observar mi entorno y analizarlo de manera más nítida es lo que nos va a permitir evitar ejercer una de estas cuestiones que tienden a precisamente disminuir al otro y no responsabilizarnos de acciones tan severas como esta. Bueno, esta es la reflexión del día de hoy. Te invito a que visites nuestras distintas redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, que estaremos precisamente subiendo todos estos temas que tienen que ver con interés al respecto de tu bienestar y tu funcionalidad cotidiana. Estuvo contigo Mir Cázares y nos saludamos la próxima emisión.